see half naked photos of me, so thank you. Dice que hay mucha gente esta noche en la llamada, que algunos de ustedes van a ver fotos de él medio desnudo. So welcome to all you leaders, to the team, to everybody joining us, and to all. Yes, can you hear me? Okay. Yes. Just sorry, I don't know if I'm the only one, but I'm seeing a square display in your PowerPoint. The PowerPoint presentation. I can't see anything else. Say it again. You can't see ASEA, the greatest scientific breakthrough? No? Yes, we can see it, but there is also a warning sign there, display. The network bandwidth is low. Let me get rid of this. Let me do this, and this, and this. And how's that? Is loading? Yes. Now you can, I guess, play it, right? Muy bien. Okay. Exactly. Welcome back. For those who I met 2 days ago, welcome to all of you leaders from particularly Mexico, and welcome to all the new people that we have on the call today. Bienvenidos de nuevo a aquellos que estuvieron el martes con nosotros y bienvenidos a aquellas personas nuevas que por primera vez están aquí. Yes. I'm just going to, yeah, no, not to forget España and Colombia. I didn't get that. I think I've got a internet connection problem. Can you hear me okay? Yes, now I can hear you okay, but yeah, it's a little bit of a problem, not so much. Okay, now just a welcome to everybody from España and Colombia as well. Bienvenidos a todos aquellas personas de España y Colombia también. We have people from Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, and obviously Mexico, Colombia, yeah. And if I miss somebody, Ecuador, and I believe Peru as well. So yeah. Okay, well, I don't want to forget all them either. So welcome from Central America and South America, everybody. Que bienvenidos todos los de Centro y Suramérica. All right, are we in business now? All good on the screen? Yes. Muy bien? Okay. So welcome. My name is Dan Doyle, and as Mauricio said, I am from Sydney in Australia, and we are now based in Honolulu in Hawaii. Su nombre es Dan Doyle y es nacido en Sydney, Australia, y en este momento se encuentra viviendo en Honolulu, Hawaii. And obviously today we're going to talk about this incredible company, ASEA, which is a cellular health company. Y esta noche vamos a hablar de esta compañía, ASEA, que es una compañía de salud celular. And I wasn't looking for this company found me. Él no estaba buscando por esta compañía lo encontró a él. I'm going to talk to you about my journey from having health to losing my health to regaining it thanks to this incredible gift. Nos va a hablar de su salud y de cómo ese producto y esa increíble compañía le ayudó a recuperar su salud. I'm going to talk to you about these incredible marquee products, the main products of ASEA, the ASEA Redox Cell Signaling Supplement and the Renew 28 topical gel. Vamos a hablar de estos dos productos, ASEA suplemento celular y el Renew 28. Yeah, and these products are unlike anything that anybody has ever heard of or experienced in their life. Estos productos son algo que ninguno de ustedes ha escuchado jamás. These products aren't nutritional supplements, super juices, antioxidants, alkaline water, the things that the body needs to work out what to do with because the body does not produce it. Sí, la mejor manera de explicarlo es diciendo lo que no son superjugos, ni nutrientes, ni vitaminas, ni antioxidantes. No es nada que el cuerpo tenga que tomar y adivinar qué tiene que hacer con él. I'm going to talk to you about the biggest breakthrough in health, anti-aging, and sports performance that we will ever see in our lifetime, potentially ever.
van a escuchar del descubrimiento más grande en la ciencia de la salud, el antienvejecimiento y la práctica de los deportes de todos nuestros tiempos. I'm going to talk to you about something that we can consume, that we can apply to our skin, that signals the body to go to where it's needed for the body to heal itself. Y vamos a escuchar de algo que podemos consumir y aplicar en la piel y que nos va a señalizarle al sistema inmunológico o al cuerpo donde hay un daño y que lo repare. You've heard about all these incredible breakthroughs and nutritional supplements and everything you've heard of in the past before, but I can tell you this is a true breakthrough, a category creator. Seguramente han escuchado de una gran cantidad de productos y suplementos que hay en el mercado que dicen que pues nos pueden ayudar, pero les aseguro que jamás han escuchado de algo como esto. As incredible as these products are, though, we cannot make any claims. Pero tan increíble como suena, no podemos hacer ninguna afirmación. So before I go into my story, I'm just going to make a statement, which is the company disclaimer. Así que antes de continuar con la presentación, vamos a hacer una afirmación que tenemos que hacer. That these products are not intended to treat, cure, diagnose, or prevent any disease or medical condition. Y esta es que estos productos no intentan tratar, diagnosticar o curar ninguna condición médica. What they do, they are harnessing the own body's potential to heal itself. Lo que hacen es que básicamente le devuelven al cuerpo su capacidad innata para sanar. I've always been a very active and sporty person from the time I got to school. Siempre ha sido una persona muy dinámica, muy activa, una persona que practicaba muchos deportes. Involved in many sports, in judo, gymnastics, surfing, aerobics. Ya practicó gimnasia, judo, rugby y ya no me acuerdo la otra. And this sport called bodybuilding. Y algo llamado fisiculturismo. And this is a picture of me when I was 24 years old. Y esta es una foto de él cuando tenía 24 años de edad. Now, for all you ladies on the call, don't get too excited because I don't look like this anymore. Y para todas las damas que están en la llamada, no se emocionen mucho porque pues ya no se ve como está en la foto, ¿no? So everything that I did apart from school, I used to excel in. The sports that I did and even going into traditional business. Y todo lo que hizo en la escuela, pues en deportes, él era pues, el mejor, ¿no? Solía ser uno de los mejores. And back in Después my de la early, escuela salió y empezó a construir su propio negocio. back in my early 20s, I used to have a gym and I used to sell gym equipment, supplements, and gym wear. And I used to be a product of the product. I used to look the way I did so I could sell my products when people entered my shop. Y muy temprano, en sus 20 años, fue propietario de un gimnasio. Solía vender suplementos, equipo para gimnasio, ropa para deporte y, por supuesto, tenía que ser producto del producto. Y fue cuando comenzó a hacer fisiculturismo. Fast forward to 44, and I wasn't doing weights anymore. I wasn't a bodybuilder anymore. I was doing more cardiovascular work. And this picture is a picture of me at 44. Y vamos a adelantarnos ahora. Esta es una foto de él a los 44 años. Obviamente ya no levantaba pesas, no hacía fisiculturismo. And at 54 next year, I continue to look after my health. Y ahora que está cerca de sus 55 años, todavía se mantiene y continúa haciendo ejercicio. But thank God that I was in this condition at this time, because if I wasn't as lean as I was, if I had some weight on me, I wouldn't have felt a little lump underneath my left rib. Y dice que gracias a Dios él se mantenía muy saludable haciendo ejercicio, porque si no fuera por esa condición, pues tal vez no hubiera sobrevivido lo que le pasó y tampoco se hubiera dado cuenta de algo que empezó a sentir en su abdomen, una pequeña
bolita. And 6 su months, abdomen. Sí. 6 months after this photo, sorry, a little bit early. 6 months after this photo, I got some very bad news. Y 6 meses después de haberse tomado esta foto, recibió muy malas noticias. And I went to the doctors and they told me that lump was as big as a softball in my abdomen. Y cuando fue a los médicos le dijeron que esa bola que sentía era del tamaño de una pelota de softball. But that was just one out of multiple problems. I had multiple issues throughout my abdomen. Pero ese era uno de los problemas, porque eran múltiples la situación. And this next photo is a picture of me 6 months after this photo was taken in May 2011. Y esta foto es 6 meses después, en el 2011, you said? Yeah, May 2011. En mayo del 2011. So this is when my hospital visits started. Aquí fue cuando sus visitas rutinarias al hospital comenzaron. I had no hair from the top of my head to my toes from what they were putting me through. No tenía cabello de los pies a la cabeza debido a lo que lo habían puesto a hacer. And I had these hospital visits for 2.5 years. Y continuó haciendo estas visitas al hospital por 2 años y medio. It was the worst thing that I'd ever been through in my life, and even at one point I didn't want to go on. Esto fue lo peor que le ha tocado hacer en su vida y en un punto ya no quería continuar haciéndolo. What they did to me in that hospital, I wouldn't wish wait my a worst second. enemy to go through. Sorry, Danny, wait a second. Todos ven la presentación, ¿sí la ven? Hay algunas personas que no la están viendo, sí se ve, ¿no? Okay. Yo no. No, qué extraño. Tal vez si cierra y abre mi coronel, porque sí se ve, sí, un par de personas no la están viendo. Ok, pero la gran mayoría la están viendo, y me están escribiendo en el chat. Qué extraño. Ok, no, pero yo la veo, la gran mayoría la ven. Tal vez mi coronel sí puede, tal vez cerrar y abrir de nuevo. Ok, si es visible, bien, si es visible. Bien, ok, Danny, continue. I just got someone trying to jump on from the Philippines. I'll just send the link. What's your ID number, Richard? It's 727-565-8722. It's my phone number. Right. Disculpen, Yeah, what I went de Filipinas. But I didn't translate. Where were we? Can we start over? Vamos a empezar de nuevo. Todo desde el principio. Ok. Mi nombre es Doyle. No, what was the last part? We're starting again all over, huh? Yeah. What I went through at this time, I wouldn't have wished on my worst enemy. Dice que lo que sufrió en esos momentos no se lo desearía a su peor enemigo. And, you know, I had 2 very, very bad problems. And this friend of mine standing next to me, Johnny, he went through the same thing that I was going through at this time a few years earlier. Él estaba atravesando por 2 grandes problemas. Su amigo Johnny, en la foto, ya había atravesado por uno de ellos 2 años antes de esa fotografía. He was only 21 years old in this photo. Él tenía 21 años en esta foto. After this photo was taken, his condition, his issue that he had many years earlier had come back. Y 2 años después de esta fotografía, ese problema por el cual se había tratado, le regresó, le volvió. He went back into hospitals and he started those hospital visits again, going through the exact same thing that I was going through at the time. Así que volvió al hospital y empezó de nuevo con esas visitas rutinarias. And unfortunately, Johnny didn't come back out of hospital. We lost him by the time he was 23 years old. Pero desafortunadamente pues lo perdieron a la edad de 23 años. At the end of my 2.5 years of visits, my
my doctors told me to get my affairs in order. Al final de 2 años y medio de visitas rutinarias, los médicos le dijeron que pusiera sus asuntos en orden. So I started some research. My research led to an alkaline diet, but also led to products from network marketing companies from around the world. Así que él decidió empezar a cuidarse él mismo y a tener dietas alcalinas y a usar una gran cantidad de suplementos de diferentes compañías, muchas de ellas compañías en la industria de network marketing. And this picture is a result of me taking my own health back into my own hands from the doctors and being on this alkaline diet and using all these products. Y esta foto fue un año después de haber salido de esas visitas y haberse mantenido con todas diferentes dietas y cuidándose de diferentes maneras, ¿no? If I depended on anything that I was doing for those 2 years, nothing would have helped me because my blood works were still heading in the wrong direction. Ok, dice que fueron 2 años haciendo esos diferentes tratamientos. Dice que si hubiera dependido de ellos, tal vez no estaría aquí porque sus resultados de sangre continuaban yendo en la dirección contraria. This photo was taken in October 2014. Esta foto fue tomada en octubre del 2014. I got a phone call from a friend of mine, Bart Cotter, and all he said to me was, I think I found something that can help you. Recibí una llamada en ese momento de un amigo suyo, Bart Cotter, que le dijo que había encontrado algo que podía ayudarle. Long story short, I flew from Sydney to ASEA headquarters to meet him in Salt Lake City, Utah. Y para hacer la historia corta, él viajó de Sydney a Salt Lake City, Utah, a reunirse con él en las oficinas corporativas de ASEA. I started on this product, the ASEA Redox Cell Signaling Supplement. Empezó a tomar ese producto, las moléculas de señalización Redox. In 3 hours, I was going through a major detox. Toxins coming out so fast, they were coming out of my skin. En 3 horas empezó a sentir una desintoxicación muy fuerte y las toxinas empezaron a salirle por la piel, ¿no? In 12 hours, a 20-year caffeine intolerance, stomach bloating, discomfort had gone away. Problem I had for 20 years. En 24 horas, intolerancias a la cafeína y otros diferentes problemas empezaban a desaparecer. I had so much lung damage from those hospital visits, I had problems breathing and talking at the same time. Tenía tanto daño en los pulmones por esas visitas al hospital que tenía problemas al hablar y respirar a la vez. After 48 hours, my lungs were functioning perfect by drinking this stuff in this little blue bottle. 48 horas después, sus pulmones estaban completamente en perfecta condición. I flew back to Australia and I kept drinking this stuff. Él viajó de vuelta a Australia y continuó usando el producto. But there were a few problems with that. Pero tenía algunos problemas con eso. In Australia, it hadn't been approved yet, and we were paying double shipping from the US. En ese momento en Australia el producto aún no estaba aprobado por las entidades sanitarias y tenía que pagar una gran cantidad por doble envío para poderlo obtener allá. And by that stage, we had come from being very successful in business to losing my health, which lost everything financially, and we were living in a van at that time. Y en ese momento él venía de haber prácticamente perdido todo financieramente, ya que había gastado todo el dinero en sus tratamientos por casi 4 años y medio. Así que en ese entonces vivía en una camioneta con su esposa. So each week we could get enough money just to afford one bottle per week, which is really for somebody who is 100% healthy. Y pues realmente lo único que podía era obtener suficiente dinero para comprar una caja que únicamente le permitía la dosis mínima de mantenimiento que usualmente una persona sana debe tomar.
But even on the maintenance amount, over 8 months, my blood works was getting better and better and better. Pero más sin embargo, con esa dosis mínima de mantenimiento, sus resultados de sangre empezaron a mejorar y a mejorar y a mejorar. And thank God that ASEA, there's a business model behind it, because I started sharing ASEA with other people, which started generating commissions, which I invested back into my own health. Y gracias a esto, a que él estaba mejorando, él empezó a compartir esas grandes ganancias con gente, amigos, familiares, y empezó a tener dinero para poder comprar más producto. So in June 2015, I started on a lot more product, at least a half a bottle a day. Y en junio del 2015 empezó a doblar el consumo de ASEA. By December 2015, 14 months after I started on the ASEA, the doctors gave me some very good news. Y para diciembre del 2015, 14 meses después de empezar a tomar ASEA, sus doctores le dieron muy buenas noticias. And this is a picture of me on that day where they told me there was no sign of those 2 major health challenges. Y esa es una foto de él después de esas noticias, después de haber pasado a través de los 14 meses usando el producto. This was a big part of my journey back to health. Ese es básicamente ese viaje de regreso a recuperar su salud. But I did have many other problems from playing sports, a lot of injuries. Además de eso, una gran cantidad de lesiones por el rugby, el judo y los deportes que practicaba también habían desaparecido. I had 20 years of pollen problems where I used to sneeze all day and my nose used to run. Tenía 20 años de tener alergias en la nariz, al polen, pues cada vez que le daba eso, estornudaba todo el tiempo. I had a big lump on my left wrist, which was causing me discomfort for 20 years. Tenía algo en la muñeca izquierda que le causaba mucho dolor, también desapareció. And I used to be very ugly. Y estaba bien feo, ¿no? Solía ser bien feo, como vimos en la foto anterior. Marcelo, buenas tardes, buenas noches. Wait. Okay, go ahead. But all this had changed by December 2015, just over 1 year on the product. Y todo eso desapareció en diciembre de 2015, después de 1 año y 2 meses, un poco más de 1 año en el producto. And 2 years later, you can even see the anti-aging effects of what ASEA can do. Y 2 años después pueden ver los beneficios anti-envejecedores del producto, ¿no? And obviously this is me now. Y pues obviamente ahí está él ahora. 54? 50, 53 this year, 54 next year. Yeah. De casi 54 años. I still got plenty of hair. Tiene ya mucho pelo, sí. Wonderful. So that was my journey back to health, my journey back to looking younger, feeling younger. Así que bueno, ese fue su viaje a través de ese recorrido para recuperar la salud. Y bueno, ahora se siente muy joven. Before I talk about the products, I want to focus on how our bodies heal itself. Bueno, antes de enfocarnos en los productos, quería hablarnos de cómo es que nuestro cuerpo sana por sí mismo. And this is for all of us, taking the product or not, this is how our bodies heal. Y eso es para todos nosotros, usemos o no usemos el producto. Es la manera como nuestro cuerpo sana, ¿no? I'm not going to go too much into the science. I'm going to keep it as basic as possible. Va a tratar de no ir mucho a través de la ciencia o la parte científica. Lo va a tratar de mantener básico, sencillo. So some of you might have heard of the mitochondria within our cells. So, algunos de ustedes habrán escuchado de la mitocondria que está dentro de la célula. The mitochondria produces the energy for our cells. Bueno, las mitocondrias
producen la energía para que nuestro cuerpo funcione. And as a byproduct of that energy production, there's a chemical reaction that takes place that changes the molecular structure of salt water within our cells into these molecules called redox signaling molecules. Y como un subproducto, la mitocondria produce esta molécula que consideran era un desperdicio de la producción de energía y lo produce utilizando agua y sal. And what these molecules are responsible for is detecting cells and then signaling our systems to come and either protect, repair, destroy, replace, depending on the condition of those cells. Y estas células tienen como función principal las de proteger células buenas, detectar, reparar o reemplazar aquellas que están dañadas. They also activate antioxidants, and antioxidants are useless and do not work in our bodies unless activated by redox. También activan los antioxidantes. Los antioxidantes serían inútiles si no fuera por la existencia de estas moléculas. They are key in the regulation and balancing of our 12 major systems. Y son claves en la regulación de los 12 sistemas del cuerpo. So if you know anybody with sugar problems as an example, that's because the pancreas goes out of balance. They have insulin imbalance, and that is one of our major systems. Así que si, por ejemplo, conocen a alguien con diabetes, pues su páncreas se ha salido de ese balance que debía tener y pues es cuando necesita ser aplicada la insulina, por ejemplo. So our redox production is also concentrating on balancing our cardiovascular system, endocrine system, our skin, our bone, digestive system, thyroid, immune. All these systems are brought into balance and regulated by redox. Así que todos los sistemas en nuestro cuerpo son regulados y balanceados por estas moléculas. They also open up genetic pathways, so light up our bodies and get our bodies healing from a genetic point of view. Pero también activan lo que llaman las vías genéticas. Y así que estas moléculas también coordinan esas funciones de la transmisión de la información genética a los diferentes órganos del cuerpo. They reduce the rust in our body, the oxidation, the oxidative stress. Reduce lo que se llama el estrés oxidativo en nuestro cuerpo. And an example of that would be the plaque that builds up in arteries that causes heart disease. Y un ejemplo de eso es esa capita que se va construyendo en las paredes de las arterias del corazón, por ejemplo. They detect the bacteria, the virus, and the infection in our bodies. También detectan los virus, bacterias, hongos y toxinas que entran a nuestro cuerpo. Without that detection, our bodies have no idea where these problems are, and these things will stay out of control and cause a lot of problems. Sin este mecanismo de detección, pues el cuerpo no se enteraría de lo que le ha invadido y pues esto se saldría de control, ¿no? Stem cell production does not happen unless the body is told to produce stem cells. To stem cells tell stem cells where to go, what to do, what to turn into. This is the redox function. Y las células madres, por ejemplo, no funcionarían si no fuera por la existencia de este mecanismo de comunicación. Everything in our body, every chemical reaction does not happen unless redox tells it to happen. Cualquier cosa en nuestro cuerpo, cualquier reacción química no sucedería si no fuera, de nuevo, por este mecanismo de comunicación que llamamos la señalización redox. They are responsible for keeping our cells working at optimal level. Ellas son responsables de mantener nuestras células trabajando en un nivel óptimo. For those who have had children and remember when they were small, you would remember they had a lot of energy. They used to heal and recover very fast. Para aquellos que tienen niños pequeños o se recuerdan cuando éramos pequeños, podemos ver que los niños se recuperan muy rápidamente. But by the time you get to our age in our 50s, because we only have 50% production of redox left, we
we are healing a lot slower and recovering a lot slower than what we did when we were young. Pero cuando llegamos o alcanzamos los 50, nuestro cuerpo ya únicamente produce un 50% de esta señalización. Así que pues podemos ver cómo sanamos o nos recuperamos a la mitad del tiempo de un niño pequeño. For those over 70 years old, you only have around about 10% production left, and your healing recovery is 10 to 20 times slower than what it was when you were 10 years old. Cuando llegamos a los 70, únicamente estamos produciendo un 10% de este mecanismo de señalización. Entonces, pues estamos sanando únicamente casi que un 10% de lo que sanamos cuando somos niños. So, obviously we're talking about the communication for your body, the signaling to your systems to where issues are, the signals that help your body to heal itself. De lo que estamos hablando es de la comunicación que existe dentro del cuerpo entre las células, que es la que nos permite saber lo que está sucediendo y nos permite sanar y reparar. We're talking about the labor force. We're not talking about nutrition. Nutrition is equally as important here. That is the material for the body, but we're talking about the labor force that not only cuts to the chase, but actually makes everything work more effectively and efficiently too. Estamos hablando de la fuerza laboral, de la mano de obra del cuerpo. No estamos hablando de nutrición. La nutrición es igual de importante y la nutrición son los materiales que necesitamos para reparar el daño, pero aquí estamos hablando de esa mano de obra. Yeah, some of you on the call the other day, I think I mentioned that I was on a 3-week, a 21-day water and ASEA fast. Bueno, dice que estuvo por 3 semanas, 3 weeks. 3 weeks. Oh my God. No food, 3 weeks. Se mantuvo, decidió hacer una dieta o una fasting. Ayuno. Ayuno, gracias Gaby, un ayuno de 3 semanas y únicamente tomaba agua y ASEA. Yeah, thank you, Gabriel. I was going to tell him that. Shut up. Now, we can live. The body can survive without food and just with drinking water for up to 30, 40, even 50 days. Entonces es claro que podemos vivir sin alimento, únicamente con agua por 20, 30 días, ¿sí? But if you stopped producing redox right now, you would only have a few breaths left in your body. Pero si el cuerpo dejara de producir las moléculas de señalización redox, solamente viviríamos unos cuantos segundos. See, the reason why people get sick in the first place is because their own production of redox signaling molecules is there's not enough there to find where the problem is to signal the body to deal with that issue. La razón inicial de por qué alguien empieza a originar una enfermedad o una condición de salud es porque el cuerpo no tiene suficientes mecanismos de detección para saber que hay un daño en alguna región del cuerpo. And the reason why they can't get their health back is because of a lack of redox signaling molecules to find the problem, to detect the problem, to tell the body to where the issue is. Y la razón por la que no podemos recuperar la salud es porque precisamente tampoco tenemos suficiente de este mecanismo para detectarlo y reparar el daño. That is all the bad news. Esas son todas las malas noticias. The good news is that this company ASEA, and it took 17 years, it didn't happen overnight, they have managed to do what our bodies do now. Las buenas noticias es que esta compañía ASEA le tomó 17 años, no fue de la noche a la mañana, 17 años hacer o replicar o duplicar este mecanismo de la misma manera que el cuerpo lo hace. And science said it was impossible for them to do this, for anybody to do this, and that's to change the molecular structure of salt water outside of our body. La ciencia creía que era imposible, que no era posible realizar esto,
cambiar la estructura molecular del agua y la sal y convertirla en la molécula de señalización redox. So they start with salt water with medical grade saline solution and put it through a 3.5-day electrochemical process. Que empezamos con agua y sal que se mezclan y se pasan por un proceso electrolítico de 3 días y medio. They pull the atoms apart and reconstruct those atoms into stabilized, balanced, redox signaling molecules, the exact same molecules that we produce in every single healthy cell that signal our bodies to heal itself. Oh my God. A ver si puedo You can repetir do it, lo Maurizio. que dijo. Y en esos 3 días y medio sometemos esa agua salada, se rompen los enlaces covalentes del hidrógeno, cloruro, oxígeno e hidrógeno, se reestructuran de la misma manera en que se encuentran las moléculas de señalización de una manera estable y balanceada, tal y como se encuentran en nuestro organismo, y lo envasan en una botella de ASEA. So now we can replenish the body of a 70-year-old to potentially heal and recover like a 20-year-old again. Así que ahora podemos suplementar el cuerpo de una persona de 70 años con las moléculas de señalización redox y suficientemente como cuando teníamos 17 años. There's nothing safer in the world, nothing safer that you can put into your body than what's in this bottle. No hay nada más seguro en el mundo entero de lo que se encuentra dentro de esa botella. You can give this to a newborn baby. You can give this to somebody having hospital visits. You can give it to a 100-year-old person. You can give it to an animal. You can give it to a plant. Le puedes dar esto a un bebé recién nacido, se lo puedes dar a una persona que esté haciendo múltiples visitas al hospital por alguna condición seria de salud, se lo puedes dar a una planta y a un animal. It is 100% non-toxic. It is bioactive, which means it works in our bodies because it's native to our bodies. It's what our body produces. Es 100% no tóxico y es nativo al cuerpo. Es exactamente lo mismo que el cuerpo produce. This was the first breakthrough, and it was by itself for 5 years until there was another breakthrough with a new 28 all-over body gel. Ese fue el primer avance científico que duró 5 años hasta que apareció el segundo avance científico, que es el Renu 28. This is the one I was talking about before. Before I started using this 5.5 years ago, I used to be quite ugly. Este era el del que estaba hablando. Antes de él empezar a usar ese producto en su rostro, era horrible, era bien feo. Anything that you don't like, you can apply this to. Wrinkles, cellulite, anything from the sun, any discomfort, anything you don't like, you can apply this gel to. Anywhere on your body, it's so safe, you can put it on a baby. Cualquier cosa que no te guste en el cuerpo, cualquier cosa con la que no estés satisfecho, arrugas, quemaduras del sol, celulitis, el área del cuerpo donde quieras, se lo puedes también aplicar a un bebé recién nacido. These incredible products, the company, the principles and values, the leadership, the compensation plan, everything about what we have has created the most compelling opportunity we will see in our life. Todo el producto, los ejecutivos de la compañía, el plan de compensación, absolutamente todo ha sido creado. Hacen esto la oportunidad financiera más grande que puedan escuchar. As well established as ASEA is, and it's been around for 10 years, there is no long-term debt. There is still incredible opportunity. Es una compañía que está muy bien establecida, lleva 10 años en el mercado, no tiene competencia alguna. There's only about 300,000 people that know about ASEA around the world in 33 countries that we operate in. Hay un poco más de 300,000 personas en el mundo entero, en los 33 países en los que se encuentra la compañía, que saben acerca de esta tecnología.
And in those 33 markets that we officially operate in, there's over 4 billion people that reside in those markets. Y en estos, afuera de estos 33 mercados en donde se encuentra la compañía, hay alrededor de 40 billones de habitantes. Obviously, when it comes to the region that we're talking about, we operate here in the US, Canada, Mexico, Colombia, Dominican Republic. Obviamente operamos en los Estados Unidos, en Canadá, México, Colombia. But there's a lot of people obviously sending product to their family and friends in Costa Rica, Guatemala, Chile, all these other markets. Pero también hay mucha gente enviándole producto a sus familiares y amigos en países que no han abierto, como Costa Rica, Ecuador, Chile, Honduras, etc. Yeah, but obviously those markets, the company isn't open in. We're responsible for sending the product to those markets and finding our own way to ship product there. Sí, obviamente enviar este producto a estos países, pues ya es responsabilidad de nosotros como distribuidores. La compañía no lo envía directamente. Well, I never thought that losing my health would lead me to an incredible company, an incredible family, meeting people like you. Él nunca se hubiera imaginado que el perder su salud iba a significar el haber conocido esta compañía, este producto, la gran cantidad de gente increíble que ha conocido y que sigue conociendo alrededor del mundo. But I believe I was intentionally struck down with my health challenges to find this company, to find this gift, to be able to help a lot of people around the world. Pero él cree que esto fue estructurado de manera divina para que sucediera y pues terminara en donde está en este momento. As successful as I was in traditional business, I have never found a way to leave my legacy to the world. A pesar de lo exitoso que había sido en los negocios tradicionales, nunca había encontrado la manera o la vía para poder dejar un legado a la humanidad. And in following our founder's footsteps, Vertus and Tyler Norton, I'm able to do that now. Y siguiendo los pasos del fundador Vertus y su hijo Tyler Norton, ha podido hacer esto. There are a lot of you leaders on this call that will build generational wealth for your children, for your grandchildren, and leave a real legacy as we are. Y para ustedes, los líderes en esta llamada, van a poder generar ingreso generacional que le van a poder dejar a sus hijos y a sus nietos y pues ayudar al resto de la humanidad. For those that are new on this call, I know from my knowledge that I believe that you will never find an opportunity like the one we have. Y para aquellas personas que están nuevas en la llamada, por lo que él sabe y ha visto, sabe que no van a encontrar una oportunidad tan grande como esta. ASEA is an opportunity to help people to regain their health. As I can see that it's done for Kelly, for you, Maurizio, for Colonel Prado's wife, for Danielle Matthews, for a lot of people on this call. Y dice que ASEA es un vehículo que nos va o les va a permitir ayudar a una gran cantidad de personas, como lo hizo con Cali, lo hizo conmigo, lo hizo con la esposa del coronel Ricardo Prado, con Daniel Matthews, que tiene una historia sorprendente, y muchas otras personas. Yeah, but also as an equal opportunity, it can help people to where they want to go financially as well. Y también definitivamente es un vehículo que nos va a permitir ir a donde queramos llegar financieramente. I'm going to have to love you and leave you because I've got to get on another Zoom call right now. Se va a tener que ir porque tiene otra llamada por Zoom ya mismo. But Maurizio, thank you, and thank you everybody for coming on and for having me. And I'm looking forward to working with you all and catching up with you at the latest on next week's calls. Dice que gracias a todos ustedes y que espera y
poder conectarse más con nosotros y ayudarnos en esta empresa. Muy bien, Dani, thank you very much. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bye, Dani. Okay, chao. Chao. Chao, Dani. Wow, muy bien. Bueno, el señor Doyle. Así que ya con eso espero que les haya quedado claro o por lo menos hayan podido tener una muy buena idea de lo que estamos hablando, de este avance tecnológico, de este increíble producto, esta increíble empresa. Como él lo decía, el increíble grupo de ejecutivos en la corporación y todos los líderes en el campo. Así que, bueno, en este punto me gustaría que si alguien quiere compartir algo, alguna historia, bien sea del producto, bien sea del negocio, o si alguna de las personas nuevas en la llamada que por primera vez escuchan esto, tienen alguna pregunta que no les haya quedado claro, alguna inquietud que tengan, no duden en preguntar. Pueden también escribirla en el chat. Si tal vez, bueno, no tienen la confianza de preguntar en el micrófono, con el micrófono abierto. Así que, Mauri, sí, hola Urania, ¿cómo estás? bien, gracias a Dios. Yo tengo para comentarle que yo como uso guantes en mi trabajo todo el tiempo, entonces se me había salido en el dedo pulgar de la mano derecha un hongo, bien difícil de curármelo, y en la misma mano, pero en el dedo del medio, en el corazón, digamos, mire, hoy me di cuenta de que ya no están, porque ya no les paraba bolas de los meses que los tenía. Y yo, pues yo que llevo tomándome la agüita como voy a completar 3 semanas apenas. Y ya veo que no los tengo, no hay ni rastro. Esto es el ASEA. Qué bien. ¿Y únicamente con el líquido o lograste aplicar la gel? También he aplicado gel, sí, sí. Sí, También. Ok. sí, sí. Ambas Muy bien. cosas me he puesto. Gracias, Urania. Muy bueno esas cosas de verdad. Estos Sí, productos. sí, el Ujú. producto Bueno, es increíble. ya. Bueno, buenas noches. Gracias. Bien. Bueno, espero, Mauricio, señor. una pregunta, Mauricio. Hablaba Dani de la producción de las mitocondrias en los niños, las personas de 50 años y los campeones que estamos arriba de los 70. ¿Existe alguna tablita en Excel o dónde la podemos? Porque la estuve buscando ahorita en la presentación de Dani para ver si la encuentro. Una tablita de esos porcentajes. Bueno, realmente no tengo conocimiento. Podríamos hacer una, tal vez. Sí. Algo que quiero agregar, tal vez, con respecto a eso, es que el uso de ASEA también hace que nuestro cuerpo y nuestras mitocondrias empiecen a producir más moléculas de señalización de manera natural, ¿sí? Entonces, además de las que suplementamos, nuestro cuerpo va a empezar a producir más. Así que cuando alguien esté alrededor de los 70, 75, que usa el producto, va a tener esas grandes ganancias que usted ha tenido y nos ha compartido, que son increíbles y que su mismo médico queda sorprendido, que de hecho, no sé si quiera compartir que el médico de mi querido amigo Marcos Zúñiga, de hecho va a ingresar esta semana a la compañía porque a pesar de que él había, no sé si quiera compartir, venía haciéndole los chequeos médicos, a él no sabía que Marco estaba usando estas moléculas. Pero para terminar la idea, efectivamente, usted como ha usado el producto por el periodo de 3 años, ya esas moléculas que se supone que estaban en un 10% deben estar mucho más elevadas y su cuerpo mismo está produciendo naturalmente más de esas moléculas y de hecho, pues de ahí viene esos incrementos, esos increíbles resultados que ha tenido usted. Pero me gustaría que Una pregunta. compartiera lo de su médico, ¿no? Ok, con mucho gusto.
como les he contado, el médico, yo me hago un chequeo todos los eneros para que me den el pase del año, para que el médico me diga que puedo pasar otro año ya con este vehículo, con este carro, con este automóvil. Entonces, cuando vamos a hacer el chequeo, el médico siempre le menciona a Tatiana de que yo estoy mejor por dentro que por fuera. Pero durante estos años nunca le había dicho al doctor Alpizar, Carlos Alpizar, geriatra, director por muchos años del hospital geriátrico más importante de Costa Rica, la razón de por qué estoy mejor por dentro que por fuera. Y hace unos días, hace 3 días, le mandé información de ASEA y hemos estado compartiendo bastante, a tal punto de que mañana lo tenemos como nuevo distribuidor de ASEA al doctor Carlos Alpizar. ¿Ya lo va a tener? Eso pues va a ser muy interesante porque podríamos tener ya, así como tenemos a la doctora Eloísa en Honduras, que es nuestro punto referente como médico en Honduras, vamos a tener también al médico Carlos Alpizar dándonos sus testimonios, porque él en 1972, tal vez esta historia ya algunos de ustedes la escucharon, estaba en la Sorbona de París, en la universidad más prestigiosa de Europa, estaba estudiando medicina y fue a un laboratorio y en ese laboratorio estaban produciendo moléculas de señalización, pero el científico que estaba haciéndolas, me dio hasta el nombre, el apellido, el doctor Bernard, no había logrado cómo lograr que las moléculas que estaba produciendo en laboratorio se quedaran, porque rápidamente se morían en la mezcla que él estaba haciendo. Así que dice Carlos que durante todos estos años él ha andado buscando cómo lograr el conseguir que las moléculas de señalización redox se puedan trasladar y sostener con el tiempo. Cuando le mostré en la conversación y le mandé la información y le mostré el frasco, le mostré la botella, y me dijo, Marco, esto es una locura y voy para adentro. Ese es un punto interesante de cómo podemos ir haciendo esta red cada día más grande y más profesional. Muchísimas gracias. Y sí, estas son las cosas que suceden. Alguien, bueno, yo sé que hay muchas personas en la llamada que muy seguramente tienen una condición de salud que quieren mejorar. Tengo varias preguntas en el chat. Hay muchas personas que quieren saber acerca de diferentes condiciones. Bueno, primero, como decíamos al inicio de la llamada, el producto no intenta diagnosticar o tratar o curar ninguna enfermedad. Eso es algo que por regulaciones de la Administración de Drogas y Alimentos en los Estados Unidos, pues todos los suplementos tienen que advertir, ¿no? De hecho, pues si ustedes ven en las vitaminas, lo dice. Ahora, por esa razón es muy complicado para nosotros hablar en una reunión pública acerca de condiciones de salud. Sí, las hemos mencionado como dando ciertas pistas, por decir algo, pero es difícil. Así que la respuesta sería, si hay envuelta una célula, definitivamente el producto va a ayudar. Ahora, con respecto a eso, les puedo en privado enviar información donde podemos encontrar una gran cantidad de testimonios que sí se pueden, de hecho, compartir, ya que son historias propias que las personas han compartido en diferentes publicaciones. Tenemos unas páginas de Facebook creadas por los líderes de la compañía, donde podemos encontrar este tipo de problemas, ¿no? Problemas de tipo autoinmune, bueno, diferentes condiciones. Y también hay una paginita llamada Experiencias Redox, que está en inglés, Redox Experiences, que se puede traducir
donde también podemos encontrar una gran cantidad de información. De hecho, tiene una historia muy bonita. Esta página tiene su origen en una serie de cartas que Verdis Norton, el fundador, empezó a recibir al inicio de la fundación de la compañía, de hecho desde antes, de personas que estaban usando el producto, empezaron a recuperarse y empezaron a tener esa gran cantidad de ganancias y le escribían unas cartas de agradecimiento a Verdis Norton con su historia. Hay un video que se llama el Génesis, que espero que las personas que los hayan invitado se los compartan, donde Verdis Norton cuenta la historia de los inicios de la compañía y de hecho muestran el baúl con las cartas. En las oficinas corporativas que he tenido el placer de visitar en varias ocasiones se encuentra este baúl, pero muy inteligentemente los ejecutivos decidieron crear esta página de internet donde han puesto todas esas cartas y de muchos más de estos testimonios que se continúan coleccionando día a día. Así que si alguien, bueno, estoy muy seguro de que las personas que los han invitado tienen conocimiento de estas páginas, así que, bueno, les pido que compartan esta información. De la pregunta de Otón, no sabría cómo responderte esto porque realmente ni siquiera conozco el caroteno rojo, pero podríamos averiguar, como alguien dice por ahí, si no sabes la respuesta, pues muy seguramente puedes encontrar quien la sepa, así que esa te la debo. Así que Sergio, si me puedes tomar nota acerca del caroteno rojo y pues después podemos aclarar si es que es algo similar o no. Pero te puedo decir que lo dudo mucho, porque como escuchabas a Dan Doyle, jamás han escuchado de esta tecnología. Y pues desafortunadamente no sé de qué se trata lo del caroteno rojo. Ok, bien. ¿Alguien más o dejamos ahí, no? Para tener la grabación.